Ok, muy bien. En estos minutos vamos a hablar a lo que corresponde a autoanticuerpos, pero desde el punto de vista del laboratorio clínico y evaluar la importancia que se tiene con respecto a esta prueba. Primero, permítanme hablar que no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Vamos a hablar primero del impacto de las enfermedades autoinmunes, porque esto es importante para ver la relevancia que se tiene de la detección de los autoanticuerpos a través del laboratorio clínico. Evaluaremos el espectro de los autoanticuerpos, las características especiales de estos autoanticuerpos que son diferentes al resto de analitos, ¿no? Y valoraremos lo que corresponde a la valoración clínica o la interpretación clínica que se tiene que tener con este importante analito como son los autoanticuerpos. Y me he permitido poner algo sobre autoanticuerpos en COVID-19, que si bien es cierto es un tema muy extenso, pero creo que es importante por lo menos conocer que existe esta presencia de estos autoanticuerpos en el COVID-19. Muy bien, con respecto al impacto de las enfermedades autoinmunes, pues se ha clasificado más de 100 enfermedades autoinmunes. Se sospecha de al menos que 40 adicionalmente van a tener esta importancia de ser un tipo autoinmune. La incidencia aproximada son de 20 casos por 100.000 habitantes. Hay mucha literatura que varía, en este caso en la prevalencia de enfermedades autoinmunes, pero que se puede decir que va de un 5 a 10%. Algo importante es que es la primera causa de muerte entre las mujeres jóvenes y de mediana edad, y por eso es importante acudir con el soporte a través del laboratorio en la ayuda diagnóstico, porque estas enfermedades van a requerir tratamiento de por vida y los efectos de morbilidad y mortalidad son importantes en nuestro paciente. ¿Qué se relaciona con una enfermedad autoinmune o por qué da una enfermedad autoinmune? Pues esto no se tiene claro. Uno de los postulados es lo que corresponde al mosaico de autoinmunidad por el profesor Yehuda Shoaib, que él habla de muchos factores, que de alguna manera estos factores van a interrelacionarse y generar, en este caso, una enfermedad autoinmune. Dentro de estos factores, pues tenemos la predisposición genética, es muy conocido la susceptibilidad que se tiene en el sexo femenino y esto a expensas hormonales, ciertos estados de inmunodeficiencia que podrían llevar en este caso a romper esta tolerancia y irnos para el lado de una enfermedad autoinmune, infecciones, y dentro de un punto importante en este grupo es el microbioma que ha permitido en los últimos años tener mucho más datos con respecto a la fisiopatología de estas enfermedades autoinmunes y asociado a otros agentes externos como siliconas, drogas, tabaco, dieta, y algunos componentes asociados a la vacuna. Entonces, de alguna manera, esto va a llevar a generar una enfermedad autoinmune. No se sabe de qué manera directa, pero en esta asociación va a permitir generar una enfermedad autoinmune. ¿Cómo se da esta enfermedad autoinmune? Pues ya sabemos que hay una ruptura de este equilibrio, ¿no? O de esta autotolerancia que tenemos todos nosotros a través de nuestro sistema inmune. Podríamos resumir en este caso para la generación de estos elementos que son los autoanticuerpos en el contexto de una enfermedad autoinmune, pues que estas células B autorreactivas que reconocen autoantígenos, ¿no? Tanto que puede ser proteínas o ácidos nucleicos a través del BCR, van a recibir ayuda directa, en este caso como se observa en la imagen de las células T, por contacto célula-célula, y estos van a generar también efectos de citoquinas. De alguna manera estos van a generar estos autoanticuerpos y finalmente esto puede llevar en el daño o en la destrucción o disfunción de los órganos y dar una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, en esta parte el laboratorio va a permitir detectar estos autoanticuerpos para ayudar o ver esta asociación clínica que podríamos tener con estas enfermedades autoinmunes. Hablar de la clasificación de las enfermedades autoinmunes, este es un esquema muy clásico y conocido con respecto a que podría dividirse en enfermedades autoinmunes órganoespecíficas o enfermedades autoinmunes no órganoespecíficas. Si hablamos de enfermedades inmunes órganoespecíficas, estamos hablando donde probablemente el único target está asociado a un órgano. Por ejemplo, acá tenemos como gran exponente y de mayor prevalencia la tiroiditis de Hashimoto, pero también tenemos la diabetes mellitus, en este caso tipo 1, ¿no? Asociado a los anticuerpos antiinsulina dentro de todo el repertorio de estos autoanticuerpos, y nos vamos hasta las enfermedades órganoespecíficas, ¿no? No órganoespecíficas, estaríamos hablando de enfermedades sistémicas como mayor exponente del lupus eritematoso.
Entonces, dentro de estas clasificaciones tenemos un espectro bastante importante. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque vamos a ver que los autoanticuerpos en su sensibilidad no se van a comportar de la misma manera. Probablemente los autoanticuerpos en enfermedades órgano-específicas tengan una gran sensibilidad, a diferencia de en las no órgano-específicas o sistémicas, donde un autoanticuerpo pues, no permite tener una sensibilidad elevada con respecto a la asociación clínica que se pueda tener. Dentro de estas enfermedades autoinmunes también es importante conocer pues algunos datos, porque dentro de la parte laboratorio nos va a permitir ayudar a mejorar o direccionar estas pruebas. Dentro de estos, para mí es importante el grupo etario, porque vamos a ver que ciertas enfermedades autoinmunes son características de un grupo menor. Por ejemplo, en el grupo de las hepatitis autoinmunes, que son enfermedades organoespecíficas, la hepatitis autoinmune tipo 2 se asocia a un grupo menor, por eso que el grupo de las hepatitis autoinmunes es bimodal, ¿no? En este caso, el primero, el tipo 1, asociado a personas o adultos jóvenes, y en cambio el tipo 2 asociado a, en este caso, a grupos pediátricos, ¿no? Como mencionamos aquí, de 2 a 14 años. Otro punto importante es que la mayoría tiene una susceptibilidad al sexo femenino, pero probablemente donde esto varíe o exactamente esté un poco orientado a la parte masculina, estaríamos hablando en este caso en la enfermedad de Crohn. ¿Cómo enfrentamos a través de esta enfermedad autoinmune? A través de la enfermedad autoinmune se postula, por ejemplo, que estaríamos hablando de dos puntos de vista. Un punto de vista clínico, que en este caso va a permitir ayudar al diagnóstico, pero tenemos otro punto de vista de laboratorio, que tenemos que conocer de gran manera cómo vamos a ayudar a través de las pruebas de laboratorio, específicamente la importancia que va a tener estos autoanticuerpos. Y esto es lo que se propone, por ejemplo, que deberíamos tener un profesional que va a permitir el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, que por cierto como tal no existe una especialidad. Estas enfermedades autoinmunes son vistas pues, por diferentes especialidades dependiendo del órgano que podría estar dañado, estaría comprometido, ¿no? Pero como tal no existe esto, ya que esto es de manera transversal. Entonces estaríamos hablando en este caso que existe un inmunólogo clínico, que es el que va a permitir evaluar el diagnóstico, pero también es importante tener a una persona por el lado del laboratorio que va a permitir comprender, ayudar y asesorar a este inmunólogo clínico en las pruebas de laboratorio, ¿no? Y estaríamos hablando de un autoinmunólogo de laboratorio. De alguna manera, estas dos visiones van a permitir centrarnos en el diagnóstico y la ayuda hacia el paciente en una enfermedad autoinmune. Entonces, en el laboratorio, para hablar de cómo ayudamos a las enfermedades autoinmunes, pues tenemos pruebas muy generales asociados a sintomatología hemática, a pruebas de estados inflamatorios, a examen de orina, ¿no? Y que todas van a evaluar de alguna manera un órgano o especificidad hacia algún daño que se va a tener en esta enfermedad autoinmune. Pero el fin de la charla es hablar de un grupo de marcadores que está asociado a esta enfermedad, que estaríamos hablando de los autoanticuerpos. Yo lo podría dividir en este caso como pruebas que no van a ser los autoanticuerpos y estaría todo el resto que no va a tratar la charla, y en este caso orientarnos a los autoanticuerpos dentro de todo el portafolio que podemos ofrecer como laboratorio en el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. En la línea de tiempo, pues, dentro del mosaico de autoinmunidad que habíamos mostrado, pues tenemos los factores hereditarios, los factores externos, ecología autoinmune, un estado preclínico que es importante tenerlo en cuenta porque esto va a permitir generar antes los autoanticuerpos y finalmente ya la manifestación de la enfermedad con sus fenotipos o sus subfenotipos o asociación de varias enfermedades autoinmunes. Entonces, la generación de los autoanticuerpos podría estar en un estadio preclínico, donde voy a ver tanto, en este caso, una ruptura de esta tolerancia con un desbalance a través de las células T, con la producción de citoquinas, pero también, en este caso, con la formación de autoanticuerpos a través de las células B especializadas, de las células plasmáticas, y generar este marcador que sería los autoanticuerpos. Y como ven, esto va a permitir una asociación con una enfermedad autoinmune, pero también en el tiempo, como observamos ahí, se puede encontrar antes. Y esto es importante porque podemos enfrentarnos a resultados sin sintomatología o sin manifestación clínica, porque estamos en un estadio preclínico o también llamado preautoinmunidad. Entonces, habiendo dicho todo esto, hablamos que uno de los biomarcadores o el biomarcador que se tiene, si bien como tal no podría cumplir esta definición de biomarcador, pero sí tiene una asociación alta o la que tiene mayor tipo de asociación con las enfermedades autoinmunes, estaríamos hablando del autoanticuerpo, y es el que nosotros vamos a tener que brindar, en este caso el clínico, conociendo
todo el espectro de este autoanticuerpo para poder ayudar al diagnóstico. ¿Qué pasa con los autoanticuerpos? Pues en el transcurso del tiempo se tiene o se ha visto que debemos tener una visión adecuada sobre el rol de estos autoanticuerpos. No podemos tener un resultado de autoanticuerpos sin poner a visto todos los datos o todas las plataformas para poder realizar este tipo de pruebas. También estos autoanticuerpos están en un grupo de enfermedades que han sido catalogadas recientemente como enfermedad autoinmune y van a servir en este caso como biomarcador para ayudar a esta asociación con las nuevas enfermedades autoinmunes. Cerrar la brecha en enfermedades autoinmunes en los autoanticuerpos que ya se conocen, pero probablemente no tienen una sensibilidad diagnóstica suficiente o en algunos casos no permitan evaluar todo el espectro clínico. Entonces, en esta brecha va a tener que cerrarse con la identificación de nuevos autoanticuerpos y sobre todo que se pueda hacer esta detección de estos nuevos autoanticuerpos. Y finalmente, cómo los autoanticuerpos nos pueden ayudar en el monitoreo, en este caso sobre la terapia. Sería ideal que todos los autoanticuerpos nos permitan evaluar todos los espectros de una enfermedad autoinmune, pero vamos a ver que no todos cumplen este tipo de condiciones. Entonces, los autoanticuerpos se han desarrollado desde el descubrimiento de nuevos autoanticuerpos. Digo nuevos porque estas enfermedades son relativamente nuevas, unos 10 años, con nefropatía membranosa primaria, donde tenemos el anti-PLA2R, con encefalitis límbica, con anti-NMDAR, el receptor, y también en enfermedades que ya se conocen como la artritis reumatoidea, como la esclerosis sistémica, como la miositis, como la astenia gravis, que ya se sabe que son enfermedades autoinmunes, que ya se tienen autoanticuerpos, pero muchas veces estamos evaluando otros espectros de la manifestación clínica, fenotipos diferentes, o cerrar estas brechas de sintomatología o clínica de una enfermedad, pero con un marcador serológico negativo. Entonces, estamos a la búsqueda de estos nuevos autoanticuerpos. Aquí mostramos dentro de la artritis reumatoidea las proteínas carbaniladas, la proteína 3,14,3N, en esclerosis sistémica, ampliar el espectro del SL70 y el centrómero con anti-RNA polimerasa. En el caso de la miositis, solo se engloba al grupo o a las enfermedades dentro del síndrome de anticitetasa con el HO1, pero este es un panel mucho más amplio, donde podemos tener otros marcadores como el OJ o como el EJ, y en la mastenia gravis, donde todo se va con los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, pero también en miastenia gravis, antirreceptor de acetilcolina negativo, pues podemos encontrar el antimux. Entonces, como ven, los autoanticuerpos tienen una gran relevancia porque va a permitir esta ayuda a la asociación en enfermedades autoinmunes teóricamente nuevas o enfermedades autoinmunes ya conocidas, pero que van a permitir cerrar esta brecha que podría tenerse con los fenotipos de estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Hablar de los autoanticuerpos es un listado inmenso, cada uno va a tener algún target específico a los cuales se van a dirigir y finalmente cuál va a ser su asociación. Entonces, este espectro pues podemos verlo en esta diapositiva que está un poco reducida a las principales enfermedades autoinmunes, pero son de tipo sistémicas las que se muestran aquí, no tanto como esclerosis, artritis reumatoidea, lupus, Sjögren, miositis. Lo que podemos observar aquí es que estos autoanticuerpos no son excluyentes, como ven ahí, estos se intersectan y esto hace un poco más confuso su interpretación porque vamos a tener autoanticuerpos que van a estar tanto en una enfermedad como en otra y muchos autoanticuerpos pueden estar en varias enfermedades. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a interpretar un resultado de autoanticuerpos en el contexto de cualquiera de estas enfermedades a las cuales nos estamos enfrentando. Para ordenarnos un poco mejor, podemos dividir los autoanticuerpos en autoanticuerpos asociados a las enfermedades autoinmunes sistémicas, y como ven aquí en este listado, simplemente ven que la sensibilidad varía, 12 a 43%, 40 a 70%, 10 a 20%, y la sensibilidad no es tan alta dentro de muchos autoanticuerpos conocidos porque evaluamos directamente una asociación clínica. Esta es la sensibilidad que se tienen con estos tipos de autoanticuerpos en el contexto de enfermedades autoinmunes sistémicas. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos los autoanticuerpos en el contexto de una enfermedad autoinmune órgano específica? Por ejemplo, tenemos en el caso de la neuromielitis óptica que la aquaporina 4 tiene una sensibilidad hasta 90%. Es totalmente diferente al cuadro anterior que habíamos visto, donde el porcentaje de sensibilidad son mucho menores. Aquí tenemos también la F-actina en la hepatitis autoinmune con un 60-80%, anticuerpos contra la corteza suprarrenal que van hasta un 100% en una enfermedad de Addison. Entonces, esta sensibilidad cambia totalmente cuando hablamos de autoanticuerpos en una enfermedad órgano específica que puede tener una asociación altamente directa, a diferencia de los autoanticuerpos en el contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, donde probablemente ahí tenemos una menor sensibilidad,
y evaluando que muchos de estos autoanticuerpos se pueden encontrar en varias enfermedades. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Entonces estamos hablando de lo que es el espectro de los autoanticuerpos. ¿Qué tan complejo es? Por lo que hemos estado mencionando, pues sí tiene un alto grado de complejidad. Solamente acá pongo algunos de los puntos de manera aleatoria y desordenada para que vean qué tan importante y el complejo y todos los datos complejos que se pueden tener para interpretar estos resultados. Primero, en el caso de la cantidad de autoanticuerpos en una enfermedad autoinmune. Sería ideal que solo tenga un autoanticuerpo y dosamos eso y eso sería muy sencillo. Esto no ocurre, por ejemplo, en el lupus hay más de 200 autoanticuerpos, en esclerosis sistémica hay más de 30 anticuerpos y hay un número creciente y definido recientemente de miopatías inflamatorias autoinmunes con asociación de autoanticuerpos aún por definir. Esto se complica un poco más por la complejidad del repertorio de todas las células B, de los linfocitos B que se tiene, la capacidad limitada para capturar un perfil completo con las subclases de estos autoanticuerpos, isotipos, modificaciones posttraduccionales, anticuerpos y antígenos. Es una capacidad que no puede o no hay una resolución para tener tan compleja detección a través de todas estas modificaciones. Un número creciente de plataformas en cuál el laboratorio nos enfrentamos. Variación de la misma tecnología y diferentes tecnologías. Vamos a ver más adelante que una sola tecnología va a llevar a resultados quizás discrepantes. El espectro de sensibilidad y especificidad asociada es muy amplio en el desarrollo de estos autoanticuerpos. Garantizar los límites, hablar en este caso entre comillas de valores de referencia, y para estos valores de referencia tiene que ser comparado en grupos sanos y en personas enfermas, y esto tiene que ser por edad y género. Y finalmente, la interpretación que tiene que hacerse con el contexto clínico y de laboratorio. Como ven, es muy complejo y esto es el espectro de anticuerpos a cual como laboratorio tenemos que poder enfrentarnos y de alguna manera poder tener que dar solución cuando interpretamos un tipo de estas pruebas y sobre todo evaluar cuál es la metodología que vamos a utilizar. Habíamos hablado lo que corresponde a la preautoinmunidad, y esto solamente para mostrar que muchos de los autoanticuerpos ya se conoce que se presentan antes de una enfermedad autoinmune, antes del autoanticuerpo al desarrollo del daño tisular. Acá mostramos, por ejemplo, anticuerpos como los anticuerpos antimitocondriales en una enfermedad organoespecífica, como la colangitis biliar primaria, que se puede encontrar hasta en 20 años, los péptidos citrulinados, según este estudio, hasta aproximadamente 13 años antes de una artritis reumatoide. Entonces, existe ese estadio de preautoinmunidad. No estoy diciendo que todos los autoanticuerpos van a predecir, en este caso, una enfermedad autoinmune, pero algunos podrían tener este tipo de comportamiento. Entonces, ante esto, pues, ¿cómo estamos como laboratorio? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde el laboratorio en esta interfaz de laboratorio contra el clínico, que es el que solicita esta prueba? Esta es una propuesta con respecto a cerrar este ciclo que corresponde desde que el clínico hace una historia adecuada del paciente, llega a su diagnóstico, a su sospecha diagnóstica, posteriormente va a solicitar una prueba de laboratorio y esta prueba de laboratorio, esta solicitud llega en este caso al área donde se va a realizar a través del laboratorio. ¿Qué debe hacer el laboratorio? El laboratorio debería poder elegir el método adecuado para brindar un resultado en lo que ha solicitado el médico, hacer una correcta interpretación con respecto a esto, si es necesario poder hacer una prueba adicional o la llamada prueba reflex, en algunos casos va a permitir tipificar el autoanticuerpo y en otros casos poder confirmar el autoanticuerpo, y finalmente una retroalimentación a través del asesoramiento, en este caso es al clínico, sobre el resultado que se pueda tener o sobre alguna discrepancia que se pueda tener. Pero yo creo que esto debería ir un poco más y el laboratorio debería estar no solamente en la asesoría post-resultado, sino el laboratorio debería ir hacia una asesoría antes de la solicitud de la prueba y poder orientar al clínico cuál podría ser la prueba que va a ayudar en este caso a su sospecha diagnóstica. Entonces, desde el laboratorio y de esta perspectiva, pues el escenario ha cambiado profundamente en estos 10, 15 años con toda la explosión tecnológica que se tiene en la mayoría de pruebas de laboratorio y la parte de inmunología especializada, en este caso en la detección de autoanticuerpos, no está exenta a esto. Las nuevas tecnologías de diagnóstico y algo muy importante y que tiene que tomarse en cuenta es los cambios en los procesos organizativos que se tienen en cada laboratorio, porque esto va con una tecnología de información avanzada, ¿no? A través de software, a través de Big Data, y finalmente hacia la automatización. Eso es lo que todos los laboratorios apuntan hacia eso. Y entonces esta área que va a permitir la detección de los anticuerpos no puede quedar exenta a eso.
Y ahí probablemente entramos a un conflicto, a una confusión, porque vamos a tener que adaptarnos probablemente a plataformas, quizás en un laboratorio que tenga la parte de un LabCorp, que va a permitir en este caso generar resultados de manera más rápida o de alguna manera poder incluirnos hacia eso. Entonces, estos son los escenarios que nos enfrentamos en este caso para poder evaluar la detección de los autoanticuerpos. Ya entrando a características específicas de los autoanticuerpos como moléculas en el laboratorio, la diferencia que se tiene con otros analitos, dentro de todos estos aspectos, uno, y dentro de lo más importante, es conocer que existen dos tipos de autoanticuerpos naturales, ¿no? Estos autoanticuerpos naturales que están asociados a un fenómeno fisiológico, ya que todos nosotros tenemos un estado de autoinmunidad basal, que no estoy hablando de una enfermedad autoinmune, sino un estado de autoinmunidad basal, y luego conocer los autoanticuerpos patológicos, ¿no? Estos autoanticuerpos que se dan en un fenómeno patológico que están asociados a una enfermedad autoinmune. No estoy diciendo que van a causar, en este caso, una enfermedad autoinmune o que son patogénicos, sino simplemente estoy hablando de una asociación a una enfermedad autoinmune. Y para poder diferenciar esto, pues tenemos ciertas características, no tanto en los isotipos, que generalmente los patológicos son de tipo IgM, generalmente los de tipo naturales son de tipo los patológicos son de tipo IgG, los naturales son de tipo IgM, generalmente los patológicos tienen una alta especificidad, con títulos generalmente altos, cosa que no se ve en los naturales. Y estos datos podrían orientarnos en este caso a poder discernir en algunos casos con algunas metodologías que podrían tener una mayor utilidad que otras. Luego es hablar, aparte de estas características que existen, que son naturales o patológicos, es hablar ya de los métodos que van a permitir esta detección. Y aquí en estas diapositivas voy a hablar de lo que nos menciona o nos informa el profesor Luis Andrade, que ha desarrollado mucho con respecto a la detección crítica o elegir la metodología crítica en fin de detectar estos autoanticuerpos. Probablemente en este desarrollo de mejorar las metodologías en el laboratorio se ha perdido muchas veces lo que corresponde a una sensibilidad analítica y se ha ido más por una sensibilidad clínica. Aquí mostramos, por ejemplo, un umbral de significancia clínica, que a través de esta línea que se encuentra de color punteada, de color azul, hacia arriba vamos a tener la formación de autoanticuerpos que van a estar relacionados con sintomatología clínica, con síntomas, y en la parte de abajo vamos a tener probablemente autoanticuerpos que no están asociados a una enfermedad o una sintomatología, ¿no? Hacia arriba tenemos en este caso concentración de autoanticuerpos y autoides, y vamos a poner que los autoanticuerpos cómo se pueden distribuir. Dicho de esta manera, en la parte superior, donde voy a tener autoanticuerpos de mayor concentración y de mayor avidez, estaría hablando de autoanticuerpos patológicos, y en la parte superior, donde voy a tener autoanticuerpos de menor concentración, menor avidez y no asociado a una enfermedad y no asociado a significancia clínica, estaría hablando de autoanticuerpos naturales, ¿no? Entonces, autoanticuerpos patológicos y autoanticuerpos naturales. Tengamos claro este ejemplo, porque esto va a permitir afrontarlo a la metodología. Entonces, si yo utilizo métodos con limitada sensibilidad o métodos con alta sensibilidad. En el caso de métodos con limitada sensibilidad, es el mismo ejemplo, es la misma propuesta que había mostrado anteriormente. El umbral de significancia está aquí. Tenemos aquí los autoanticuerpos patológicos que están asociados a enfermedad autoinmune, y tenemos autoanticuerpos naturales que obviamente no tienen el contexto de una enfermedad autoinmune. Entonces, si utilizo un método con limitada sensibilidad, el umbral de detección analítica va a estar muy cerca del umbral de significancia clínica, va a estar muy cerca. ¿Esto qué va a permitir? Estos métodos con limitada sensibilidad analítica, va a permitir que voy a detectar en su mayoría, ven, la mayoría de autoanticuerpos que están de color rojo van a ser detectados por este método que va a tener una limitada sensibilidad analítica. Probablemente no voy a detectar estos dos que están aquí, obviamente cada método va a tener una sensibilidad y especificidad diferente, pero en su mayoría detecto la mayor cantidad de autoanticuerpos patológicos, que es lo que yo necesito para buscar esta asociación. No necesito los autoanticuerpos naturales, sino los patológicos, y obviamente los autoanticuerpos naturales no van a ser detectados. Obviamente perdí acá dos autoanticuerpos patológicos, pero es parte en este caso de la sensibilidad y especificidad. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un método altamente sensible? Si es muy sensible analíticamente, lo que vamos a ver es que su umbral va a estar más bajo, ¿no? Porque me va a detectar rápidamente todos los autoanticuerpos.
¿Y qué puedo evaluar aquí? Es que, por ejemplo, los autoanticuerpos que van a ser de tipo naturales sí van a estar detectados porque el umbral de detección analítica va a estar fuera de ellos, y los autoanticuerpos patológicos sí me los va a detectar todos, pero los autoanticuerpos naturales también. Entonces, esto sería el problema que vamos a tener con métodos con alta sensibilidad, porque el umbral de detección analítica es muy bajo, y al tener un umbral de detección analítica muy bajo, voy a poder detectar también estos autoanticuerpos de tipo naturales. Y es lo que yo no quiero, lo que yo necesito en este caso es que una metodología me permita detectar autoanticuerpos de tipo patológicos, autoanticuerpos que estén asociados en este caso a la enfermedad autoinmune y no los autoanticuerpos naturales. Otro punto importante y que también nos habla el profesor Luis Andrade es poder diferenciar en este caso los analitos homogéneos de los analitos heterogéneos. Los analitos homogéneos, estamos hablando de una molécula que contiene estructura química idéntica. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Con su nomenclatura y que todos conocemos para evaluar la glucosa. Esta glucosa es igual en animales como en ser humano, no hay ninguna diferencia. Y luego tenemos como ejemplo un analito heterogéneo que son los anticuerpos. ¿Por qué? Porque un analito heterogéneo son moléculas individuales que tienen propiedades similares, pero no son idénticas. Estamos hablando de la propiedad que va a ser similar, pero no va a ser de estructura idéntica como tendría en este caso un analito homogéneo. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio cuando quiero detectar un analito homogéneo, una glucosa? Pues es muy sencillo, ¿no? Voy a tener tres casos, que voy a tener glucosa alta, glucosa normal y glucosa baja. No tengo ninguna otra alteración y esto pues me va a brindar a través de la metodología que yo quiera. Pero ¿qué pasa cuando voy a comparar analitos heterogéneos en una muestra biológica? ¿No? Y voy a tener este ejemplo. ¿Qué puedo decir aquí? Que aquí es alto, aquí es normal y aquí es bajo, o cuál está normal o cuál está bajo. No puedo tener esa misma interpretación que me da en un analito homogéneo, que es la mayoría de pruebas de laboratorios. Aquí no, aquí cómo interpreto cada muestra, cómo la interpreto si hay o no. Para esto nos ayudamos y en este caso el key del asunto sería la reacción que van a tener estas moléculas, que son anticuerpos, la reacción que se va a tener en este caso con el antígeno. Entonces, si yo tengo un antígeno que va a detectar, vamos a poner morados, anticuerpos morados, en este caso aquí voy a tener una positividad y probablemente en estas no. Si voy a detectar anticuerpos de color azul, probablemente aquí voy a tener una reactividad baja y aquí una reactividad alta. Entonces, el fin del asunto en estas moléculas o estos analitos heterogéneos es la reactividad que se tiene al antígeno. Y si ya propongo, o en este caso, este espectro de la reactividad al antígeno, pues tenemos que valorar que este antígeno es importante para la metodología. Este antígeno es el que va a jugar qué vamos a detectar en este caso en el laboratorio y evaluar en este caso el autoanticuerpo con la sociedad clínica. Entonces, esta parte de la metodología pues tiene muchas variables. La especificidad de los autoanticuerpos detectados va a depender por la pureza que va a tener el sustrato, y esto tenemos que evaluarlo con las diferentes metodologías. La especificidad fina de los autoanticuerpos detectados con respecto a este antígeno, por ejemplo, si el antígeno que utilizamos es nativo, si es denaturalizado, si se utiliza recombinante, si es puro, si es fragmento o si es una molécula entera. Todos estos casos tenemos que tenerlo en cuenta para poder detectar estos autoanticuerpos. La concentración y avidez de los autoanticuerpos detectados, el efecto matriz, el tampón de lavado, conjugado, dilución de muestras, calibradores, punto de cortes, etc. Muchas variables que tienen que ser tomadas en cuenta para la detección de este analito, en este caso de este anticuerpo. Y como ven, el comportamiento no es el mismo que se tiene con los analitos homogéneos que normalmente se utilizan en la prueba de laboratorio. Esto, si bien es cierto, estoy hablando de autoanticuerpos, pero esto se aplica en general para la detección de anticuerpos, ¿no? Para la detección de anticuerpos siempre tiene que tomarse en cuenta. Entonces, podemos hablar, pues, qué consideraciones debemos tener con estos autoanticuerpos. Primero, considerar lo natural versus lo patológico. Ya vimos con respecto a cuál isotipo nos ayudaría en este caso. Un punto importante es que estos autoanticuerpos no nos indican etiología. Por ejemplo, cuando yo sospecho de una hepatitis C, solicito anticuerpos contra hepatitis C, ¿no? Pero si tengo un resultado de anticuerpos contra hepatitis C positivo, no voy a pensar que tiene Epstein-Barr, ¿correcto? Porque no tendría esa asociación. Acá acá no tiene etiología. Acá probablemente estaríamos hablando que la positividad de los autoanticuerpos está asociado con un patrón de inmunidad, ¿no? Y que esto va a tener que ser evaluado directamente con la prueba, tanto en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, si es que la tuviera. Lo que hemos visto que son analitos complejos, son heterogéneos y
toda la diversidad de metodologías que se tiene con variabilidad en sensibilidad y especificidad analítica. Entonces, nos enfrentamos dentro de las técnicas serológicas en un gran espectro. Este solamente es una línea de tiempo desde la muy antigua fenómeno LE, ¿no? Que era una detección indirecta de los anticuerpos nucleares, hasta la automatización de inmunofluorescencia y hasta el día de hoy con la lectura automatizada de inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, en el laboratorio, pues, se tiene una serie de metodologías, y cada una de estas metodologías pues van a tener ventajas y desventajas. Lo importante es conocerlas para poder orientar qué es lo que estamos buscando en el desarrollo del autoanticuerpo solicitado, en este caso por el clínico. Estas técnicas serológicas pues pueden clasificarse con respecto a las generaciones, ¿no? Desde las técnicas ancestrales, por llamarlas así, inmunológicas, como la doble difusión, la contrainmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia indirecta, y la de segunda o tercera generación, inmunoplex, ¿no? De manera simple, ¿no? Como los ELISA, como los BLOT, inmunoblot, como los dot blot, los line blot, ¿no? Y ahora último, pues, con los ensayos múltiples que van a permitir detectar de una sola manera un gran perfil de estos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, esta revolución tecnológica, pues, se ve al aumento de la conciencia que se tiene sobre esta fisiopatogénica que hemos estado evaluando, ¿no? Con respecto a los autoanticuerpos, y evaluarlo como un criterio diagnóstico, como un criterio clasificatorio, perfeccionar los procedimientos, identificar la purificación de los autoantígenos, que ya se sabe que va a ser importante en este caso para su detección, y la aplicación de métodos cuantitativos y automatizados en autoanticuerpos que realmente ameriten la detección cuantitativa, ¿no? Podemos observar aquí un gran listado de técnicas que van a tener una aplicación de manera directa o de manera indirecta, y cuáles son los autoanticuerpos con su sintomatología y las probables, en este caso, metodologías que se tienen ofertadas para este tipo de autoanticuerpos. Como ven, es una variabilidad bastante grande y tenemos que tener en cuenta esto. Nunca olvidar que la detección de estos autoanticuerpos pues se dieron, o el origen se realizó a través de métodos muy antiguos como la inmunodifusión, como la contrainmunoelectroforesis, para detección al SSA, para detección al SSB, para detección el anticuerpo antirribosomal, y todos fueron detectados a través de estas técnicas que hoy en realidad no se utilizan en la mayoría de laboratorios clínicos, o podría decir ya no se utilizan en los laboratorios clínicos, pero fueron las técnicas con que se descubrieron, fueron las técnicas donde se encontró esa asociación clínica, y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque las asociaciones clínicas definidas en ese momento no fueron con técnicas de quimioluminiscencia, no fueron con técnicas de ELISA, sino fueron con estas técnicas de laboratorio. En la realidad hoy tenemos una gran plataforma, y que hemos mostrado aquí solamente para poner este punto de que si todos son iguales, no, todas no son iguales. Solo muestro dos de los tantos estudios que existen para comparar las distintas metodologías. Esto es un estudio muy conocido en el año 2014 por Andrade y de Levans, donde compara el método teóricamente gold estándar, que es la inmunodifusión, contra cinco kits de ELISA, y como ven, la concordancia que se va a tener y de tipo significativa, pues con el RNP probablemente sí sea muy buena, pero con el SSA, con el SSB, miren, con el S70, con el SL70 no hay esta concordancia, con el SMID y el anti-HO, y esto pues permite tener que tenemos autoanticuerpos detectados por diferentes laboratorios o no detectados por diferentes laboratorios, y podríamos tener esta discrepancia. Un estudio recientemente publicado donde ya evalúan técnicas relativamente actuales, como por ejemplo los LIA, ¿no? Y comparan con un ELISA de alto renombre, ¿no? De gran valoración, y tampoco se encuentra la asociación. En este caso se encuentra una gran variabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el RNP que va desde en pacientes con lupus, ¿no? Pacientes que tenían lupus, 62 pacientes que tenían lupus, y con la detección del RNP o del SNP, que varían desde en el SNP, por ejemplo, desde 24.2% con la técnica de un LIA hasta 6.5, 24 y 6.2, ¿no? En el caso de RO quizás es un poco más estándar, pero por ejemplo en síndrome de Sjögren, miren la variación con el RNP, que un síndrome de Sjögren teóricamente a lo mejor no tiene el RNP, y obviamente que se ve en estas tres metodologías, pero miren en esta que hay un 57.1% de detección. Esto nos indica que hay una gran variabilidad. ¿Por qué ocurre esto? Y una de las respuestas es lo que había mencionado, la importancia que se tiene con el antígeno. Estos fueron los
las marcas o las pruebas utilizadas. Y por ejemplo, en el caso del SMIC, ¿no? Con esta marca lo que se tenía el péptido era un péptido sintético de la proteína D1. En el caso del Anaprofite, asociado a otro tipo de marca, lo que se tenía era una extracción humana enriquecida con la proteína D. Uno era sintético, el otro era enriquecido. En el otro utilizamos una proteína recombinante de E. coli, ¿no? Y en el ELISA teníamos la proteína nativa extraída de ternera, de animal. Ven esta variabilidad que se tiene de antígenos y ven, por lo tanto, la discrepancia que se va a tener con los resultados. Y es importante tener en cuenta esto. No estoy diciendo que hay una técnica, o en este caso un kit mucho mejor que el otro, pero sí tener en cuenta lo que ocurre con los antígenos, y por eso que muchas veces vamos a tener resultados discrepantes en la detección de estos tipos de autoanticuerpos. Entonces, es difícil evaluar en este caso la elección del método diagnóstico. Esto implica un conocimiento profundo de las características de los anticuerpos que hemos estado mencionando, evaluar si es necesario utilizar métodos inmunométricos cuantitativos para autoanticuerpos que me van a ayudar a monitorizar o al seguimiento, disponer de varios métodos analíticos. Esto es una recomendación y creo que deberíamos seguirlo, ya que va a depender de situaciones clínicas, según distintas necesidades, poder utilizar otras plataformas para poder orientarlos mucho mejor al diagnóstico o a la detección de uno de estos autoanticuerpos. Y no es suficiente como elegir el método adecuado, sino pasar a un nivel más, elegir el mejor kit comercial, ¿no? A esto tenemos que llegar para poder implementarnos dentro de la detección de los autoanticuerpos. Ya evaluando la interpretación clínica, pues tenemos que conocer que los autoanticuerpos nos pueden servir de muchas maneras. Uno para el diagnóstico, uno para un subgrupo especial, un fenotipo, uno para acceder a la enfermedad de la actividad, si es que se puede tener, y el pronóstico. No estoy diciendo que todo autoanticuerpo se puede tener estos 4 puntos. Lo ideal sería que un autoanticuerpo, cuando lo tenga, me indique diagnóstico, sería un grupo especial, permita acceder a la actividad y finalmente me diga es bueno o mal pronóstico. Esto no se da, ¿no? Hay autoanticuerpos que solamente van a servir para el diagnóstico, hay autoanticuerpos que solamente van a servir para el pronóstico, otros que quizás me ayuden a un fenotipo y otros no. Entonces, esto sí tenemos que conocerlo en el contexto de la enfermedad y el autoanticuerpo que estamos solicitando. Solamente para poner ejemplos, el CCP en artritis reumatoide ayuda en el diagnóstico, es un grupo especial, un fenotipo, en el caso del centrómero dentro del espectro de esclerosis sistémica, hablamos del síntoma de Cres. Para actividad, el mejor ejemplo es el anti-DNA con lupus eritematoso sistémico, aunque hay literatura que podría mencionar que no hay muy buena relación con la actividad. Y un pronóstico, en caso de una enfermedad organoespecífica como la colonitis biliar primaria, el anti-GP210, que su presencia nos indicaría un peor pronóstico. Dentro de la detección de los autoanticuerpos, pues la propuesta general es esta: pasar por una técnica o un método que sea de identificar, que me identifique cuál es el anticuerpo, y luego pasar por un método o una prueba que me ayude a detectar cuál es el autoanticuerpo. Entonces, primero identifico si tiene o no tiene, y luego paso a la detección. El ejemplo más común son la inmunofluorescencia en células C2, que es los antiguamente llamados anticuerpos antinucleares, porque deberían ser anticuerpos contra todas las células. Y dentro de detección pasamos a lo que antiguamente se llamaba un perfil ENA o antígenos nucleares extractables. Hoy sabemos que no todos son extractables y no todos son nucleares. Y finalmente lo que se llama anticuerpos específicos. Entonces, uno de los ejemplos que se podría tener para evaluar este tipo de identificación y luego de detección: identifico a través de un anticuerpo antinuclear y luego la detección a través del anticuerpo específico. Aquí tenemos ejemplos en el LES, probablemente la técnica para evaluar anticuerpos antinucleares de mayor utilidad sería la inmunofluorescencia indirecta. Sabemos que la inmunofluorescencia indirecta es el estándar, pero por ejemplo, en el caso de esclerosis también sigue siendo la inmunofluorescencia de mayor utilidad que otras técnicas como los ensayos de ELISA, que está dentro de los ensayos de fase sólida, pero quizás en Sjögren lo que se propone es que la inmunofluorescencia sea menos sensible que el ELISA, y podríamos elegir aquí el ELISA para detectar directamente el SCA. ¿Por qué? Porque se ha visto que el SCA puede perderse en la fijación, en este caso a través del procedimiento de manufactura de la fijación de la célula FEC2. Y en el caso de las miopatías inflamatorias, pues probablemente la inmunofluorescencia tiene una limitada sensibilidad porque hay muchos autoanticuerpos que todavía no van a estar detectados, o quizás el patrón no sea muy notorio, y deberíamos pasar a un ensayo de fase sólida para dirigir directamente su detección. Entonces, en estos ejemplos podemos ver cómo es importante detectar qué metodología podría ser, y en el contexto de la enfermedad esto podría ir variando.
En el caso de la identificación y finalmente la detección, existen muchas propuestas, muchos fluxogramas, aquí es uno de los tantos, de buscar un patrón y finalmente buscar el anticuerpo específico, pero a veces esto no se cumple y normalmente hay una solicitud de anticuerpos antinucleares y finalmente solicitar todo el clásico perfil de ENA que muchas veces no comprende los autoanticuerpos que están relacionados al patrón. Esta es una propuesta que se tiene con utilizar los anticuerpos antinucleares a través del patrón ICAP, ¿no? Y con estos evaluar cuál es el patrón y cuáles serían las probables asociaciones. Esto fue realizado en 710 muestras con paneles en investigación. Estos paneles no son comerciales. Y miren la comparación de un ENA tradicional que me permite detectar en estos patrones que fueron asociados al moteado, solamente 457, y orientados, en este caso, con el nuevo ENA, 515, la detección es mucho mayor. Probablemente aquí si bien es cierto es mayor, pero estamos hablando de una gran positividad. Pero miren lo que pasa con un patrón nucleolar, ¿no? Porque el patrón nucleolar, pues, tenemos que evaluar que muchos de los autoantígenos no están normalmente en un perfil ENA comercial. Entonces, miren, el ENA tradicional solamente detectamos 28 y con un ENA orientado sin patrón ICAP vamos a detectar mucho mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, a eso debemos apuntar, a especificar, en este caso, los autoanticuerpos en relación de un patrón, ¿no? Otra cosa que ha habido de mejoras desde la perspectiva de laboratorio en autoanticuerpos es con el ejemplo de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, donde intentamos un portafolio a través generalmente de dos técnicas, de la inmunofluorescencia y de los inmunensayos de fase sólida. Tenemos aquí el ELISA y el CLIA, ¿no? Y que estos van a permitir a través de inmunofluorescencia detectar patrones, PANCA, CEANCA y por ahí el llamado ANCA típico, y en el caso de los ELISA, la detección de anticuerpos antimiloperoxidasa o anticuerpos antiproteinasa 3, que estas pueden ir variando en este caso por el tipo de metodología o de generación. Pero esto es lo que se tiene o lo que se permite ofertar, y esto ha cambiado, por ejemplo, con los consensos y con las guías, ¿no? Desde el año 99, pues se conocía que deberíamos pasar por una inmunofluorescencia y después de una inmunofluorescencia positiva para ANCA pasar recién a la especificidad de los anticuerpos, tanto en MPO, tanto en PR3, entonces el fluxograma. Pues los consensos actuales no mencionan eso, mencionan que deberíamos ir directamente a solicitar una proteinasa 3 y un MPO, estamos hablando de especificidad puntual. Cabe la salvedad de que este consenso está dado solamente para dos patologías, que es la granulomatosis poliangiitis o la enfermedad de Wegener y la PAN, ¿no? La ponagitis microscópica. En estas dos se ve que hay una mayor sensibilidad y especificidad en utilizar primero el MPO y el PR3 antes que utilizar un ANCA por inmunofluorescencia, ¿correcto? Probablemente este consenso también se amplía al síndrome Shure-Strauss, pero a estas patologías son las que el MPO y PR3 serían de indicación directa antes que la inmunofluorescencia. Solamente esto pues me permite mostrar que cómo esto varía y por eso que tenemos que estar al tanto de poder elegir cuál es la metodología adecuada, ¿no? Pero en contexto de otras enfermedades, como por ejemplo las hepatopatías autoinmunes o en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, donde probablemente el ANCA sí nos oriente, quizás no con una buena sensibilidad, pero es el único marcador que podríamos tener, pues en este caso sí es recomendable utilizar ANCA por inmunofluorescencia. Lo que quiero mostrarles es cómo esto varía y cómo tiene que enfocarse dependiendo a cuál es la metodología que estoy utilizando y cuál es la enfermedad a la que estoy buscando. Con el espectro de subgrupos, y en este caso el mejor ejemplo es la esclerosis sistémica, que podría dar muchos fenotipos, ¿no? Esclerosis sistémica cutánea, sistémica, la difusa, ¿no? O los síndromes de superposición, con una gran cantidad de autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos normalmente no son dosados por un perfil ENA clásico, pero que de alguna manera con una buena lectura de patrón de anticuerpos antinucleares podemos tener o dirigir ya directamente cuál es el autoanticuerpo específico. Y en el caso de monitoreo, tenemos como ejemplo el anti-DNA y evaluamos que el anti-DNA pues, va a tener un cambio con las metodologías con avidez. Conocemos que el gol estándar es el método FAR para la detección de los anticuerpos anti-DNA. Obviamente esto está limitado por todas las consideraciones que se tienen que tener en bioseguridad con el uso de los isótopos, pero nos queda con un CLIF, que es la inmunofluorescencia a través de la criteria Luciliae, o a través de los ELISAs, que han mejorado mucho con respecto a su detección, y probablemente aquí el DNA pues está asociado con
el monitoreo, pero este DNA que está asociado al monitoreo es un DNA de alta avidez, ¿no? Y la utilidad del seguimiento de la respuesta al tratamiento con lupus podría ser importante a través del anti-DNA. Al parecer, los ELISAs de alta avidez tienen buena utilidad clínica para la evaluación de la actividad, ¿no? Para, en este caso, el monitoreo de un paciente con lupus eritematoso. Y en lo corresponde ya para cerrar, lo que corresponde a la perspectiva de laboratorio con autoanticuerpos, es la parte final de esta guía, después de pasar de este camino a través de la metodología, de las pruebas reflejas, el asesoramiento que se tiene que tener después del resultado. Y esto engloba desde el punto de vista laboratorio, así como el asesoramiento hacia el clínico, ¿no? Mejorar la idoneidad de la solicitud de las pruebas, ¿no? Y esto no solamente es en una intervención por exceso, sino también por defecto, no en exceso, porque normalmente se solicitan anticuerpos antinucleares dentro de del ejemplo que estoy mencionando, de manera innecesaria. Entonces tenemos que mejorar eso. Intervenciones por defecto, porque tenemos que orientar en este caso a solicitar anticuerpos frente a proteínas específicas, ¿no? Dependiendo del patrón o la sospecha, indicar cuál es el autoanticuerpo que me permitiría en este caso ayudar al diagnóstico. Esto lo podemos hacer con reuniones de coordinación, documentos de consensos, directrices, y finalmente se traducen en recomendaciones hacia el clínico. Luego tenemos la interpretación y el uso de datos de resultados de laboratorio y el manejo de situaciones inesperadas, que siempre vamos a tener esa discrepancia o por ahí un resultado que no concuerda con la clínica. Para esto, para enfrentar estos datos, tenemos que tener una gestión del conocimiento. Tenemos que conocer las metodologías, cómo se comportan, porque si no, no vamos a poder responder esta discrepancia que se tiene con el resultado. Evalúa la apreciación diagnóstica de los métodos, el valor predictivo positivo, el tipo de metodología, precisión de interferencia, y todo esto se traduce en información correcta que se tiene que dar al clínico para evitar en este caso una discrepancia. Y como les mencionaba, quiero terminar solamente con estas 3 diapositivas en lo que se asocia a estos autoanticuerpos, pero en el contexto de COVID-19. Es ya conocido que existe una relación entre la autoinmunidad y el COVID-19. Esto se propone ya porque hay mucha similitud en este caso con la reacción. Aquí tenemos una de las hipótesis. En el caso de una enfermedad autoinmune, hay factores ambientales, hormonales, lo que habíamos hablado de lo que corresponde al mosaico de autoinmunidad y que finalmente lleva a una enfermedad autoinmune con la generación de autoanticuerpos. Y probablemente a lo mejor en el COVID-19 existe una de las hipótesis, es el mimetismo molecular, que no solamente se da con el COVID, sino que también con muchas infecciones de tipo virales, y va a generar esos autoanticuerpos. Que lleven una enfermedad autoinmune o no, eso hay muchas hipótesis y está todavía por comprobar, pero sí hay la generación de los autoanticuerpos. Lo que se tiene es que decir de autoanticuerpos, probablemente esta teoría del mimetismo molecular en este caso ya está reportada, muchas veces porque se han encontrado glicoproteínas del spike, o proteínas spike, que están asociadas en este caso a componentes proteicos humanos, ¿no? Aquí está dentro de un reporte la similitud que se tiene, y esto podría ser pues este mimetismo molecular que genere autoanticuerpos. Pero viendo dicho esto, pues sí existen autoanticuerpos en este contexto de COVID. ¿Cuáles son estos autoanticuerpos? Y esta diapositiva me permite evaluar todo el espectro que se tiene ya de autoanticuerpos asociados a COVID-19. En la parte superior evaluamos los autoanticuerpos y en la parte inferior evaluamos las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes están ya descrito asociaciones o, en este caso, asociaciones dentro de COVID con síndrome de Guillain-Barré, hay vasculitis, hay lupus, ¿no? Y lo que corresponde ahora de los autoanticuerpos. Existe un listado bastante grande de reportes de autoanticuerpos asociados a COVID-19. Como veo, no estoy diciendo que podría ser de patogenia directa o un epifenómeno quizás, pero lo que sí están ahí presentes y hay la detección. Estos van desde una detección del anti-TFN, que fue uno de los primeros en ser reconocidos y que probablemente existe una corte donde hablan que el 10% de pacientes con COVID-19 generalmente han tenido un pronóstico mortal y por lo tanto se ha asociado a un riesgo de vida el tener anticuerpos contra el TFN, ¿no? Entonces es uno de los anticuerpos ya relatados según la corte, pero también tenemos anticuerpos ANCA, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y también hay mucha literatura con respecto a los anticuerpos anticardiolipinas, ¿no? Las anticardiolipinas, que igual hay mucha teoría con respecto a que si esto va a asociar estos componentes quizás de hemostasia, que se da también tanto en el síndrome antifosfolipídico como el COVID. Esto dicho, no hay nada todavía
significativo, pero está en la presencia de autoanticuerpos de tipo antifosfolipídico. De todos estos, solamente me detengo en una diapositiva, en un par de diapositivas, en lo que corresponde a anticuerpos antinucleares en COVID. Esto es una corte de anticuerpos antinucleares en COVID, es una muestra bastante pequeña, de 73 pacientes, y aquí pues hay una positividad de anticuerpos antinucleares, solamente acá muestran 3, que dentro de los patrones tenemos un patrón homogéneo, un patrón nucleolar, un patrón citoplasmático y un patrón moteado fino. Dentro de los encontrados no evalúan en este caso con respecto a la frecuencia de qué patrón podría estar, pero me atreví a poner esta diapositiva porque es la que permitía evaluar por lo menos el espectro de los anticuerpos antinucleares detectados. Y para terminar con respecto a los anticuerpos antinucleares en COVID, de manera muy resumida, porque como les voy a repetir, hay mucha información con respecto a esto. Los anticuerpos antinucleares, estas son las cortes que se han encontrado con anticuerpos antinucleares y la presencia va desde un 50% en pacientes con COVID hasta un 25% de la presencia de estos anticuerpos con COVID. Algunos lo hicieron con anticuerpos específicos y otros con inmunofluorescencia para detectar patrones. ¿Cuál es el patrón que probablemente se propone y es el que se ha visto con mayor frecuencia? Es el patrón nucleolar. El patrón nucleolar que ha sido detectado por una corte en un 24% y por otra corte en un 36%. Si bien es cierto, las muestras son muy pequeñas, pero de alguna manera permite evaluar que hay un grupo de anticuerpos antinucleares o un patrón predisponente y que podría asociarse a esto. Dentro de la teoría se habla porque el patrón nucleolar podría asociarse dentro de uno de los autoanticuerpos al SL70, y el SL70 está asociado a una esclerosis sistémica que en uno de sus espectros tiene un problema pulmonar, ¿no? A través de un problema intersticial, que probablemente a lo mejor es a ese problema pulmonar que se tiene también en el COVID. No se sabe, solamente son hipótesis. Una corte sí detectó los autoanticuerpos o los antígenos nucleares extractables con SL70 negativo, pero eso lo que dice es que a lo mejor el autoantígeno no es el SL70 y podría ser otro, pero que a lo mejor por ahí existiría una asociación. Y dentro de la tipificación de estos anticuerpos antinucleares, pues está DNA, RNP, también HCA, SCB y centrómeros. Queda pues si realmente la presencia de anticuerpos antinucleares podría asociarse con un peor pronóstico en comparación con los que no tienen anticuerpos antinucleares en COVID-19. Bien, y entonces los mensajes finales que quiero terminar esta presentación es que los autoanticuerpos tienen un valor importante como biomarcador en la enfermedad autoinmune. Es importante reconocer todo el espectro de los autoanticuerpos, las características especiales que se tienen con estos a diferencia de los otros analitos, la relevancia clínica que es lo más importante y lo fundamental es el asesoramiento de parte del laboratorio que se tiene que tener para orientar en este caso al clínico. La última, gracias, y espero si es que hubiera algunas preguntas.